Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Géneros en controversia. Un encuentro entre la diversidad sexual, feminismo y la administración pública. Escucha los diálogos y reflexiones sobre lo que nos moviliza, nos apasiona y nos motiva. Te invitamos a comprender y contrastar las realidades de diferentes sectores sociales. Conduce Giovanni Suelto, administrador público y cofundador del grupo estudiantil Géneros Disidentes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Giovanni Suelto y les saludo hoy en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres. Desde los micrófonos de Radio ESAP y en esta nueva entrega de Géneros en Controversia nos acompaña Florence Thomas, la francesa más colombiana, psicóloga, escritora, activista y referente académica de la lucha feminista en nuestro país. Florence, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. No, pues Johnny, bienvenidos bien a todos ustedes. Yo estoy muy feliz de estar en el ESAP. Yo había venido anteriormente de vez en cuando, pero pues había tiempo que no volvía. Estoy muy feliz de estar con ustedes y pues estar con esta entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y entremos en materia. Como es de conocimiento nacional, doctora Florence, su trayectoria ha sido de largo aliento en la lucha feminista, por lo cual me gustaría iniciar esta entrevista explicando a nuestra audiencia de manera pedagógica qué es eso de las olas del feminismo y por qué es importante establecer esas divisiones para referir a hechos históricos de las mujeres tanto en Colombia como en otros países. Pues bueno, Johnny, lo que te quiero decir es que primero no me llame doctora porque no soy doctora. Ah, ok. Es que no, de verdad, uno es que se acomoda sí, mucho al formalismo y soy está Florence, bien. con ustedes soy Florence. Perfecto. Bueno, sí, pues la lucha feminista no es, yo creo decirles ante todo, porque muy a menudo me nombran como un poco una protagonista o una pionera del feminismo en Colombia, y no soy ninguna pionera del feminismo en Colombia. Para los que han trabajado un poco la historia de las mujeres en Colombia, pues estuvo Esmeralda Arboleda, que luchó 20 años por el voto de las mujeres, estuvo la Espinosa, la mujer esta de Bello, Antioquia, que lo organizó una huelga que duró como 2 meses en 1920, es decir, una de las primeras sindicalistas mujer, además, que es muy lindo recordar eso. Y de verdad, es decir, existieron muchas mujeres que se la jugaron de verdad, absolutamente, para empezar a romper ese muro patriarcal que existía, tanto para las escritoras, las poetas, es decir, las mujeres que simplemente querían empezar a construir un sí mismo, una ciudadanía plena y todo esto. Y cuando yo llego a Colombia, ahí en los final de los 60, primero que todo yo entro a la Universidad Nacional muy rápidamente. A las 3 semanas ya estoy dictando clases en la Universidad Nacional, las estoy dictando en francés durante un año grande. Pero a este momento, digamos, yo no llegué feminista de Francia, ¿no? Por supuesto, lo que es muy importante es que había asistido un poco a esta preparación del mayo 68. Yo estoy el 65, 66, 67 en París, haciendo un posgrado, ¿sí? En la Universidad de París. Y ahí está Michel Foucault, está Bourdieu, está Jean-Paul Sartre, está Simone de Beauvoir, está todos los grandes sociólogos y filósofos del momento. Entonces había asistido mucho a los debates y todo eso, pero no soy feminista a este momento. Los franceses debaten mucho, ¿no? Les fascina debatir todo el tiempo, sobre todo en política. Entonces asistí a los debates y sobre todo asistí a algunas marchas de Simone de Beauvoir en París, donde ya se hablaba del aborto en 1965. Ya se está hablando de legalizar el aborto en el 65.
Entonces llego a Colombia un poco como con una maleta llena de preguntas, de debates, pero llego sin hablar español, en un país que no conozco, y sí, inventándome una nueva vida, de verdad, y entro en la Universidad Nacional. Quiero hacer un paréntesis para decirles que probablemente si hubiera llegado a los Andes o a la Javeriana, no sé si estaría en Colombia. Ese es un Llegué buen punto. de verdad donde había que llegar. Estaba a este momento los mejores investigadores, tú sabes, estaba Kalmanovich, estaba todos los grandes, Umaña Luna, en Derecho, estaba todos los grandes investigadores, estaban los violentólogos que trabajaban a este momento sobre la violencia de los años 50, ¿no? Todavía no sobre el conflicto armado. Estaba realmente muchas personalidades y yo sentí que eso me iba a ayudar tal vez a entender un poco más, con más velocidad, la complejidad de este país. ¿Sí? Yo llegué, de verdad, yo creo que llegué donde había que llegar. Entonces yo no llego feminista, yo empiezo a tratar de aprender lo mejor posible el español, porque el rector me dice muy claramente que eso va a ser un año no más, el dictar en francés, y que tengo que ponerme a dictar clases a sociología y a psicología en español. Y a sociología en este momento era un departamento duro, ¿no? Era el movimiento estudiantil, era el nacimiento de los helenos, de las FARC, todo esto está naciendo a este momento en la Nacional. Entonces yo trabajo enormemente para mejorar mi español y empiezo a dictar clases, pero a este momento, si quieren, no tengo todavía tiempo ni posibilidad de decirme, bueno, Florence, ¿cómo están las mujeres en este país? Eso es un poquitico más tarde, ¿sí? Cuando ya siento que hablo español, que me siento mejor, que empiezo realmente a entender un poquito lo que significa este país y dónde llegué yo empiezo a mirar un poco lo que significa la cultura patriarcal en la Nacional. Inclusive la Nacional era tenazmente patriarcal, lo es todavía, Es decir, de verdad, es decir, todos los decanos, hombres, todos, menos cuál, menos enfermería, claro, ahí es una mujer, ¿cierto? Tan bonita la enfermería para las mujeres. Más o menos es eso. Entonces yo empiezo a mirar también en relación a su pedagogía. La Nacional era terriblemente patriarcal. Entonces yo me empiezo a inquietar un poco diciendo, no, pero es raro, aquí en esta universidad nadie habla de las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué piensan las mujeres? Y estoy en Facultad de Ciencias Humanas, ¿no? Que donde hay de toda manera algo más de reflexión sobre estos temas. Entonces yo subo al cuarto piso en trabajo social, yo voy a historia, yo voy a antropología y todo eso, y les digo, yo busco las mujeres profesoras y les digo, hola mujeres, ustedes no tienen ganas de que empecemos a hablar un poco de qué significa ser mujer en este país. Y me dicen, uy, sí, Florence, qué rico, ¿qué hacemos? Y empezó así a reunirnos en mi oficina, en la Universidad Nacional, en el departamento de psicología, los jueves de 12 a 2, todos los jueves de 12 a 2, con 6, 7, 8 mujeres, profesoras todas, ¿no? Que estaban realmente muy felices de que podamos reunirnos y empezar a trabajar sobre nosotras, sobre también los grandes textos del momento. No olvidemos que había de tal manera, antes no se nombraba feministas, Virginia Gutiérrez de Pineda, mujeres así que ya eran tal vez las primeras que hablaron de cultura patriarcal en Colombia, haciendo una comparación entre la costa, el interior, el Pacífico. Apasionante esto, y para nosotras era un descubrimiento formidable. Entonces empezamos a reunirnos en una oficina que muy rápidamente se llamó, los compañeros hombres sobre todo la llamaban el aquelarre, claro, donde se reunían las burras, donde la puerta estaba, además la cerrábamos bien porque no dejamos entrar a nadie. Entonces los compañeros estaban muy preocupados, ¿qué hacen estas viejas ahí encerradas todos los jueves? ¿De qué hablaran? Y teníamos muchas críticas desde ya, ¿no? Por ejemplo, sociología fue uno de los departamentos más difícil de entender algo del feminismo. Sociología, los dos departamentos que nos ayudaron más fueron, bueno, trabajo social, tal vez, antropología e historia. La antropología con el culturalismo evidentemente tenían que ocuparse un poco de las diferencias culturales entre hombres y mujeres. Exacto, y en esa medida también, entonces, con base en su relato, empiezo a entender esa forma en que se marcan unos momentos, unas maneras de ir diciendo cómo va ganando vigencia y se va acumulando como un capital intelectual y también social
frente a la incidencia. Cuando preguntaba, por ejemplo, lo de las olas del feminismo, es por esos referentes y esas respuestas que normalmente usted señala en algunas entrevistas, que uno ve que dice en esta ola, en la primera ola, o lo generacional, que siempre es tan importante. Sí. Sí, claro, eso fue un poquito más tarde en que empezamos a hablar de las olas. Era una manera pedagógica de explicar realmente históricamente cómo había evolucionado el feminismo, y para mostrar que nosotras, mi generación, pertenecimos sobre todo a la segunda y a la tercera ola, no a la primera. La primera es la ola de las mujeres, las sufragistas, las primeras Betsabe Espinel, lo que les contaba, las que lucharon por el voto, es decir, fueron mujeres, y sí, las libertadoras mucho. Entonces, realmente eso fuera tal vez la primera ola. Y empezamos así, a trabajar un poco, a tratar de explicar el feminismo a partir de las olas, ¿sí? Segunda ola, tercera ola y la cuarta ola actualmente de las jóvenes. Yo creo que debe haber una quinta ola ahora, porque ya ni siquiera la cuarta ola... O al menos ya está bien avanzada esa ola. Bastante. Y es que ocurre... nos causa bastante problemas. Bueno, pero eso es otro. Pero ya puede que vayamos para allá, porque en la exploración de contenidos para construir este programa, encontré que es muy común que en cada entrevista se mantenga una linealidad en los relatos, dando a conocer que usted es una mujer colombo-francesa, quien ha dado un debate amplio sobre la despenalización del aborto. También es defensora de los derechos sexuales y reproductivos, madre de 2 hijos, que es muy importante, escritora. Hace poco lanzó un libro en la Feria del Libro, me comentaba hace un momento, docente, como lo ha señalado. Pero lo que le propongo para este encuentro es entrar a profundizar en afirmaciones y posibles interpretaciones que pueden surgir a partir de esas otras entrevistas que se han tenido. Por ejemplo, yo quisiera comenzar por una parte que sí es académica, pero también que es muy personal. Pero lo personal es político también, diríamos, como lo es el amor. Y es que una de sus primeras publicaciones fue Los estragos del amor. Así es, que exponía el amor como un fenómeno esencialmente humano y por ello provisto de una dinámica histórica. Claro. Y a su vez, uno de esos correlatos sobre la vida de Florence es: ella se enamoró de un colombiano y entonces vino a este país, pero lo cual me hacía preguntar cómo se ama en el feminismo, cómo resignificar el amor desde la práctica entre lo que se argumenta en las aulas y se vive en el día a día. Muy complicado. Sí, por eso duda, el libro mío, este libro se llamó Los estragos del amor, ¿no? Es decir, el amor producía y produce todavía muchos estragos, mucho más estragos que felicidades, creo yo, que goces. Digamos, ahí yo llegué al amor, bueno, primero llegó por amor, es cierto, y eso me lo hacen contar miles de veces, ¿sí? ¿Por qué llegué a Colombia? Sí, ya se sabe. En ese tiempo había 6 colombianos estudiando en París, no había más, ahora hay centenares, miles de colombianos en París. En ese tiempo había 6 y me tocó uno, sí, me tocó uno. Y pues me trajo a Colombia. Entonces el amor, sí fue el amor, yo llegué por amor, que tal vez es una muy buena motivo de llegar en un país que uno no conoce. Porque primero el español que aprendí fue un español ya muy desde el amor. Sabía nombrar una caricia antes de saber lo que era una escoba. ¿Entiendes? Bueno, entonces sí es muy rico llegar por amor. Creo que eso facilita mucho llegar a un país tan complejo además como Colombia, ¿no? Llegó en el 67. Y también yo fui es decir, dentro de la psicología social, que era mi campo, yo era apasionada por la semiología, ¿sí? Por el estudio de los discursos. Y entonces yo llego y me tocó pues aguantar los vallenatos, la salsa un poquito más tarde, pero todas estas canciones de este momento. Y entonces uno de mis primeros libros también se llama El macho y la hembra reconstruidos, donde hago un estudio de la letra de las canciones del momento, ¿sí? Que es viejo eso ya, pero... Y después también donde entonces trato de descubrir el papel también de los hombres y de las mujeres en las canciones y del amor.
pues sí, es decir, sin ti no podré vivir jamás, etcétera, todo esto. Es decir, y también, también yo me meto muy rápidamente en el amor con las telenovelas, con las grandes telenovelas del momento, ¿no? Sigo siendo el rey y todo eso, las telenovelas de Duplat, de los grandes del momento, además, ¿no? Entonces, yo trabajo mucho sobre las telenovelas también, desde un poco mirar el amor, y por eso mi libro se llamó Los estragos del amor, por algo. Sí, pero que yo también lo veía como parte de esa terapia personal, ¿no? Bueno, también, y probablemente correspondo también en que a los 10 años de este amor yo me separo. Sí. Los estragos del amor también los viví. Pero los viví bien, digamos, porque yo sabía que el amor no era eterno, nunca. No podía ser eterno, eso es un mito que nos metieron. Y sobre todo que estaba empezando a ser feminista, entonces había que repensar el amor desde las mujeres, por supuesto que sí. Es decir, evidentemente ahí había un trabajo inmenso. Y creo que el amor sigue teniendo que repensarse siempre. Yo creo que la generación de los jóvenes, de ustedes, está urgente repensar el amor. Y creo que ya está hablando, yo creo, del poliamor y de todas esas cosas, ¿no? Sí, es decir, que hacia allá también voy, porque en este libro de los estragos del amor existe una pregunta que es central, y es qué mensajes psicosocioculturales comunican los discursos amorosos presentes en la cultura y específicamente difundidos por los medios. Y en el desarrollo del libro hay un análisis de discursos amorosos en diferentes medios y formatos. Y sin embargo me lleva a preguntarle actualmente qué cambios se encuentra en esos discursos en el entendido de las actuales dinámicas de comunicación. Sí, es cierto. Yo creo que hay una reflexión seria actualmente sobre el amor, pero es raro, ¿ves? En las grandes teóricas actualmente del feminismo no encuentro tanto, pues los grandes debates actualmente del feminismo, lo siento, no sé si lo siento, pero es alrededor de los debates identitarios. Es la identidad, ¿sí? También ha cooptado mucho el debate. Y el amor sí sigue trabajándose sobre esto, pero con menos énfasis, yo diría. También hay una cosa muy importante ahí, es que mi generación había leído y había tratado de entender y leer mucho a Simone de Beauvoir, y Simone de Beauvoir fue una maestra para nosotras en relación al amor. Simone de Beauvoir nos enseñó que para las mujeres el amor no era un imposible, no era un estrago forzosamente, pero había que repensarlo completamente, guardar su libertad, su autonomía, es decir, lo que vivió Simone de Beauvoir, es decir, que a la vez era heterosexual, pero también tuvo amores de lesbianas, fue también con mujeres. Simone de Beauvoir tuvo el Jean-Paul Sartre, que fue el amor incondicional, pero un amor intelectual más que todo, eran unos grandes que devoraban el campo de las noticias internacionales y todo esto, pero al lado de esto ella se enamoró locamente de un gringo en Estados Unidos. Es decir, Simone de Beauvoir nos enseñó también a las mujeres, ojo con lo que les cuentan los viejos cuentos del amor fiesta, del amor que es un goce perpetuo. No, el amor es también con muchos estragos, hay que repensarlo en relación a las mujeres, a su autonomía, a su libertad, etcétera. Es decir, que ella nos enseñó mucho en relación con esto. En El Segundo Sexo y en otros libros de ella hay capítulos sobre eso que son apasionantes. Ahora, todas estas dinámicas teóricas, todo ese enramado conceptual con el que se llega dentro de la maleta aquí a Colombia va a posibilitar esa incidencia en nuestro país. Y es que sin duda, Florence, usted ha construido un legado admirable en Colombia con reconocimientos internacionales. Y aunque claramente su posicionamiento ha llevado a grandes debates, me gustaría saber sus reflexiones sobre la superación de esos imaginarios, de no verse como la extranjera europea que habla de feminismo, sino como aquella que construye feminismo desde su experiencia con otras mujeres. Sí, es cierto, lo que tal vez fue un segundo, periodo de mi vida en Colombia cuando empecé a viajar. Yo viajé mucho en este país para tratar de contagiar a las mujeres. Yo quería conocer a las mujeres colombianas, y las mujeres colombianas no es Bogotá, ¿entiendes? Perfecto. No es la Universidad Nacional. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces yo
tenía unas ganas de viajar y para mí fue muy fácil viajar porque me invitaban por todas partes. Estuve en todas las universidades públicas, en todas las universidades privadas casi, y a veces había como alcaldes medio locos que decían alcaldes de pequeños pueblos que decían vamos a invitar a esa mujer que se llama Florence Thomas, una loca, pero vamos a ver qué dicen las mujeres. Y es decir, pude de verdad viajar por todas partes en Colombia. Yo dicté conferencias sentadas en la arena en San Andrés porque no encontramos un salón suficientemente grande, es decir, con un micrófono enorme, cosas así. Es decir, yo tengo experiencias bellísimas de centenares de viajes que hice en Colombia, desde Leticia, en el Chocó, en San Andrés, en todas partes yo creo que fui y me fascinaba llegar en pueblos, en municipios pequeños, donde yo tenía que charlar en la plaza pública, en el parque, porque no había salón suficientemente grande. Entonces eso para mí fue absolutamente fundamental para entender lo que significaba Colombia, porque, repito, si uno a veces desde Bogotá, las investigaciones desde Bogotá, uno se centra en lo que encuentra desde la investigación en Bogotá, pero cuando tú empiezas a estar con las mujeres de los llanos o las mujeres de San Andrés o del Chocó, es decir, pues es otra cosa, tú empiezas a entender que hay... Y eso fue un periodo súper importante para mí, muy, muy importante. Donde fui muy feliz, siempre estuve muy bien recibida, pero a veces tenía solamente algunas horas para contagiar a estas mujeres. Y creo que yo no soy una gran investigadora ni una gran académica, no. Yo soy una mujer que creo que sabe adaptarme a la gente, sabe adaptarme al público que tengo, ¿sí? Si son mujeres populares, si son las mujeres del Chocó y todo eso, evidentemente no voy a hablar de la misma manera como habla en una clase de la Universidad Nacional, evidentemente que no. Entonces, eso lo sé hacer, creo, y eso es lo que me valió un poco, y por supuesto mi acento. Es que desafortunadamente yo sé que me reconocen por mi acento mucho, y por eso pues he tenido esa suerte, digamos, porque yo hubiera querido que no esté presente el acento todo el tiempo, pero está, yo no sé por qué, se me quedó. Aprendí español muy tarde también y eso hace. Entonces me reconocen en ese sentido. Pero no me acuerdo lo que me preguntaste. No, pero que está bellísimo lo que señalas en la medida que desde la forma en que, o sea, desde el relacionamiento siempre fue muy consciente el borrar esa mirada como colonial, ¿no? Porque es la primera crítica. Exacto, es eso. Y centralista. Exacto. Y Bogotá es terriblemente centralista. Entonces eso me parecía maravilloso, pues, y me permitió realmente reflexionar sobre lo que uno escribe, sobre lo que uno investiga, con tener mucho cuidado en que no repetir lo que uno vive en esta ciudad capital, Bogotá, que amo mucho y que es súper importante, por supuesto, pero que es, terriblemente centralista. Y a su vez esa afirmación es muy bella, como yo no soy académica, yo no soy, sino que simplemente me relaciono. Y hacia allá va el por qué Colombia también la admira tanto. Sí, es cierto, yo no soy una gran académica ni una gran investigadora. Pero se siente mucho en mis libros, yo tengo 10 libros, pero es decir, mis libros siempre hay un tono como distinto de la academia dura, ¿no? De la investigación dura. Yo trato de meterle emociones, corazón, algo de lo que queremos también construir las mujeres entre nosotras, de esta especie de sororidad entre las mujeres. Yo creo que el encuentro de las mujeres entre sí es una herramienta de transformación del mundo, estoy segura de eso. Uno no puede cambiar el mundo sola, pero la reunión de las mujeres entre ellas, este reconocimiento de nosotras que tenemos problemas distintos, pero también tenemos muchas cosas en común que compartimos. Tenemos una historia dramática que compartimos todas. Y eso, no sé si va a ir hacia esto. Esto actualmente estoy un poco, si quiere, en un momento un poco difícil en relación a los temas actuales en el feminismo, porque siento que se está... decir, si quieres, ahora sí, no, el feminismo no se habla en singular, se habla en plural. Está el feminismo decolonial, está el black feminist, está el feminismo... Hay centenares de feminismos. Eso a mí, es decir, yo estoy un poco una nostálgica de mi viejo feminismo, donde las cosas eran más
fácil de transformar. Además, ustedes saben que actualmente a veces mire, les voy a contar una anécdota. En el lanzamiento de mi libro, en la Feria del Libro, todo iba muy bien, está la sala absolutamente repleta, había mucha gente que no pudo entrar y a un momento hay una joven que se levanta y que dice, pero de una manera fuerte, ¿sí? Pero de todas maneras, Florence Thomas es una feminista blanca, no lo olviden. Bueno, entonces, sí, es eso, los debates actualmente son así, es decir, sí, no soy una feminista negra, ¿qué hacemos? Ni soy una trans, ¿qué hacemos? Soy heterosexual, imagínense, qué tenaz, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado ahora de decir que uno es heterosexual. No les cuento. Es decir, es muy... Entonces, yo me levanté, claro, yo respondí, ¿no? Respondí con calma, porque Samuel era muy agresiva, diré, yo les quiero precisar algo. Yo soy una mujer blanca, eso sí, es mi historia, ¿qué hago? ¿Sí? Yo soy una mujer blanca y soy feminista. Y no me confundan las dos cosas. Yo no soy una feminista blanca. Ahora, reconozco que mi feminismo evidentemente viene de París. Yo llegué en el 67, es hegemónica. Y eso lo reconozco. ¿Qué hago? Y sí, el Grupo Mujer y Sociedad que inició el feminismo en la Universidad Nacional en el 68, 69, 70, todo esto, pues sí, éramos todas mujeres blancas, éramos todavía, evidentemente, y eso lo reconozco. En nuestros primeros años de feminismo en la Nacional, les voy a contar algo, no hablamos de mujeres negras ni de mujeres indígenas. Teníamos tantas cosas que resolver antes. Es decir, cuando llegué en Colombia, mujer era igual a madre, punto. Y nosotras tratemos de romper esta ecuación, todavía no está rota del todo, para construir una nueva, que era mujer igual sujeto social de derecho, punto. ¿Sí? Pero entonces teníamos tantas urgencias, nos llegó además el conflicto armado, todo esto, es decir, los desplazamientos, todo esto, bueno, entonces realmente sí, yo reconozco que en los 80, 90, cuando se inicia el Grupo Mujer y Sociedad, en los 80, digamos, cuando se inicia el Grupo Mujer y Sociedad en la Universidad Nacional, el primer grupo feminista académico que nace en Colombia es en la Universidad Nacional, después va a haber en la Universidad del Valle, la Antioquia, todo esto, pero así nace en la Nacional. Es decir, efectivamente, nosotros no hablamos a este momento de mujeres negras ni de mujeres indígenas, ¿entiendes? Es decir, no. Pero no significa que ahora no estamos completamente abiertas a la interseccionalidad, a todo lo que significa el género, al concepto de género y todo eso, que enriqueció enormemente el feminismo, por supuesto que sí. A veces casi demasiado rápido, ¿no? Porque ahora hay que tener cuidado de lo que uno dice y de lo que... Por eso, ahora fácilmente me pueden tratar de feminista blanca, ¿sí? Bueno. Es que eso me lleva a 2 puntos. El primero, hay una afirmación muy poderosa de Florence, que es que la mujer pasa a ser objeto de ciencia a sujeto histórico. Y es muy interesante frente al lugar de la mujer en los análisis académicos. Y en segundo lugar, en cuanto a eso que en algún momento señaló para una entrevista con Quién y Qué, que era la atomización del feminismo, que me lleva entonces a preguntar cuáles son, independiente a lo atomizado que pueda estar, pero ¿cuáles son esas apuestas que debe atravesar todos los feminismos, con el apellido que fuese, que apunten a un mismo propósito, que incluso posibilita, no sé si volver a la raíz, pero a su vez de manera pedagógica explicarle a la audiencia, entonces, ¿cuál es ese propósito del feminismo, no? Sí, pero ahí es difícil responderte porque podría decirte que para mí sigue el viejo propósito, la erradicación de la cultura patriarcal, del maldito patriarcado, es decir, de la maldita cosas de la masculinidad y del poder de la masculinidad y todo eso. Para mí sigue siendo eso, pero de hecho ahí soy un poco una feminista y lo voy a decir en la entrevista, out. No liquidada, ¿no? Pero, no, pero para nada. Pero un poco out en relación a la cuarta y la cuarta ola, es decir, dura esas niñas, es decir, hablar con ellas no es nada fácil. Y el famoso debate, y eso lo voy a decir porque si es una entrevista que está además en relación a también estamos hablando todo el tiempo de la lucha contra la violencia, ¿no? Es decir, de hecho, no hacemos sino hablar de esto a través de todos los que tú me preguntas. Entonces,
Y yo creo también que actualmente hay un debate en el cual yo estoy con este debate, yo trato de estar, de verdad, es el debate identitario, que es muy complejo, que es muy difícil, y les voy a decir algo, este debate identitario, yo quiero que sepan ustedes que yo nunca aceptaría ningún tipo de violencia contra una mujer trans o un hombre trans, ninguno. Yo no acepto ningún tipo de violencia y ojalá las políticas públicas logren protegerlas y estar con ellas y llevarlas de la mano para que puedan hacer mucho más fácilmente su tránsito. Pero yo creo que este debate está invadiendo el feminismo. Y quiero decirle algo, las mujeres trans no son todas feministas. Por supuesto que no. Las mujeres trans, hay unas, inclusive, no sé si ustedes se han dado cuenta, con una sexualización de la feminismo que vienen con senos enormes y todo eso, y es decir, eso es lo que combatimos nosotras, entonces yo no entiendo a veces qué buscan, pero ¿entiendes? Y ese debate nos está invadiendo la agenda feminista actualmente. Y cuénteme, yo no sé si tú tienes las cifras, ¿cuáles las estadísticas de la población trans en Colombia? ¿Tú las sabes o no? En este momento no tengo clara la cifra, pero me llevas a retomar una idea que he venido circulando dentro de Géneros en Controversia, que es que una orientación sexual no es en sí mismo una ideología. No, exactamente. Es decir, y creo que el pensar conscientemente la construcción identitaria del cuerpo sí posibilita entrar a mirar de qué forma se complementan o se distancian las luchas. Súper complicado. Estos debates están en el momento sobre el tapete. Yo pienso, yo a veces llego a pensar o quisiera pensar, pero inclusive no lo puedo decir en todas las reuniones de feministas. Yo no creo que una mujer trans sea una mujer. Es decir, yo no creo que XX y XY se puede transformar. Ahora me parece perfecto que ella quiere sentirse mujer, que quiere vestirse como mujer, que quiere... Eso sí lo acepto completamente y que haya luchado tanto para eso y que la hayan, ojalá, protegida de todas las violencias que conocen la cuestión trans. Ojalá, ¿sí? Es decir, las están asesinando, sí, y los hombres trans también. Un poco menos es extraño, ¿no? Habría que preguntar por qué es más fácil la transición mujer trans, hombre trans que mujer trans. Entonces yo no creo que las mujeres trans sean feministas, yo no lo creo. Es decir, algunas sí, probablemente, algunas sí, ¿sí? Pero pues ojo con eso porque nos están invadiendo completamente, ¿sí? Yo siento que hay una invasión de este tema que es extraño porque no tenemos la cifra exacta aquí, pero yo creo que es... Ya me la acaban de dar y es que en Colombia, según el DANE, hay más de 501.000 personas mayores de edad que se identifican como LGBTIQ+. Sí, ¿y eso es cuánto, la porcentaje? El porcentaje tendríamos que sacar el porcentaje frente al total de los 50 y... Péguele millones 50 millones de habitantes. El 0, eso, yo lo había oído, 0.6. 0,6. 0.6. Entonces, ¿entiendes? Y estamos invadidos por una población que representa y que tenemos que proteger, quiero repetirlo, evidentemente están ahí con nosotras, las queremos ayudar en todo lo que podemos, pero que no nos vengan a invadir la agenda feminista. Eso doctora, me van a matar, doctora, cuando vaya a ver te van a matar. Doctora Florence, y bueno, en mi ejercicio periodístico es parte de controvertir el género. Es decir, este programa se llama Géneros en Controversias. Pues. Estamos controvirtiendo el género. Y hacia allá, claro, este debate, como en los términos que lo señalan, me lleva a pensar, por ejemplo, primero en posturas del psicoanálisis, cuando se plantea discusiones alrededor de la estructura mental, por ejemplo. Pero entonces, a preguntar, ya tenemos identificado ese discurso. Ya hay unas formas de entender que desde, por ejemplo, ahí volveríamos a los enfoques del feminismo. Desde unos enfoques del feminismo se parte de la base de la biología como posibilidad como la base de la opresión, toda vez que el patriarcado es anterior incluso al Estado. Sí. Y hacia allá, entonces, la pregunta también es cómo
cómo superar esta discusión para que no caigamos, porque creo que también caeríamos en la cultura de la cancelación. Pero es, bueno, ¿cómo? Entonces, ¿de qué forma? ¿Cuáles son? Y por eso decía, ¿cuáles son esos elementos que nos va a llevar a ubicar como ese norte? Como la gran sombrilla, listo, es el feminismo. ¿Cuál va a ser ese norte que nos va a posibilitar entrar a reunir las luchas, a capitalizarlas y no atomizarlas? Ahorita es muy atomizada. Ahorita el feminismo o los feminismos, incluso el feminismo con estos feminismos, está muy fragmentado. Miren, no hemos vuelto, como sigo admirando yo las chilenas y las argentinas, no hemos vuelto a hacer una gran... ¡Qué maravilla la marcha gay! Sí, es formidable esta marcha que va del Parque Nacional hasta más allá del... Es decir, es formidable. Nosotros cuando hemos vuelto a hacer una marcha feminista, ya no, porque estamos divididas, simplemente. Ahora, esperemos ahorita el 25. Bueno, a ver el 25, qué tal. No, pero no hay marcha prevista. Hay actos en todas las localidades. Es decir, se ha fragmentado. Se atomizó. Exactamente. No, hay muchos actos. No, eso sí, en política pública eso entró completamente, tú sabes. Es decir, realmente, inclusive mucho antes de Claudia López y de todo eso, desde Ontanas, tal vez, que hacía la Noche de las Mujeres. ¿Se acuerdan? No, ustedes eran muy chiquitos. Ontanas se inventó la Noche de las Mujeres. Todos los hombres se tenían que quedar en la casa y las mujeres iban a rumbear. ¿Sí? Es decir, fue lindísimo. No se volvió a hacer, por ejemplo. Eso se perdió otra vez. Sí, entonces es un poco eso. Es la atomización actualmente, por la atomización también de los debates, de los grandes debates de sociedad actualmente. Y entonces siento yo un poco con nostalgia de la fragmentación de este feminismo, muy fragmentado, a pesar de que me parece evidente que es, por ejemplo, no sé si han entrevistado a Mara Viveros, que es la gran académica del... Interesante. No, pero para allá vamos. Sí, bueno, que es la gran pues, investigadora y académica del Black Feminist, del feminismo negro, también todo lo que es el decolonial, todo esto, es decir, que es todo súper interesante, todo estas... pero que efectivamente nos está fragmentando. Ahora, pues tal vez con mis más de 80 años soy una nostálgica, pues yo creo que es algo normal también. Siento algunas pérdidas, pero también yo sé que se sigue avanzando y que toca seguir avanzando con temas, con debates nuevos y con lo que tú mencionas, es decir, es evidente. Y que a su vez lo que aquí usted señala es parte de las voces dentro del feminismo. No, claro. Es cómo entramos a controvertir precisamente el género y en últimas mirarlo de cara a avanzar socialmente. Sí. Y iba a complementar algo, y tratar de no confundir, es muy complicado lo de sexo y género, es decir, XXXY y género, es decir, y la cultura, es decir, tratar de hacer claridad sobre eso es bien complicado. Yo sí creo que, ¿cómo decirle? Se ve mucho, por ejemplo, mire, es un debate muy interesante también, los Juegos Olímpicos, ¿no? Las mujeres trans que se meten a competir con mujeres cisgénero que llamamos ahora. Entonces eso me parece normal. Ellas han podido hacer su transición, ponerse lleno de hormonas femeninas y todo eso, siguen con los músculos masculinos, siguen con hormonas también masculinas y se ganan en natación y en todo, están ganando, por supuesto que sí. Y eso va a ser en 4 años, yo les aseguro que en los próximos Juegos Olímpicos va a haber cambios, muchos cambios en relación a que no hay que dejar competir las mujeres trans en competición de mujeres. O no sé si están de acuerdo, me miran como una diciendo... No, yo le estoy poniendo mucha atención, no podemos doctora decir, Florence. Otra vez nos van a eliminar a las mujeres, otra vez nos van a invisibilizar. Formidable para la derecha, es todo lo que busca todo el tiempo la gente. Invisibilizamos a las mujeres que nos joden todo el tiempo. Es decir, y estamos haciendo el juego actualmente con estos debates y todas estas peleas que tenemos dentro del feminismo, estamos haciendo el juego de la derecha y de la extrema derecha. Sí, mire, las feministas pelean. ¿Sí? Es decir, es eso lo que oímos, te aseguro. Lo vemos mucho. Cuando justamente estamos empezando a reconocer que muchos sociólogos, filósofos, todos lo que historiadores y todo, están reconociendo ahora que el feminismo es tal vez la revolución pacífica primordial de la modernidad. Es la única revolución triunfante del siglo XX.
La única. Una última. Triunfante y pacifista. Completamente pacifista. Yo estoy en contra de estas niñitas feministas de la Plaza Bolívar que queman las puertas de la catedral y las estaciones del Transmilenio. ¿Por qué? ¿Para qué? Si el feminismo es ante todo pacifismo. Ante todo. Entonces ahí me pongo brava, ¿ves? ya me voy dando cuenta, Florence, pero una última pregunta y es, entonces, ¿desde qué lugar abordar la discusión con los sectores transgeneristas? Porque, por ejemplo, ante estas afirmaciones normalmente el comentario común, que también tendría uno que señalarlo, es que los derechos no se debaten, ¿sí? O sea, es un derecho que tengo y en esa medida estás invalidando un derecho que me es dado, aunque esté atomizado y lo que aquí se puede señalar. Entonces, ¿de qué forma? Tienes razón. Mira, yo que soy columnista del Tiempo, menos ahora, tengo solamente una columna mensual ahora, antes lo tenía mucho más. Yo tenía muchas ganas de escribir una columna sobre este tema que les estoy confesando ahorita. Y Nicolás, mi hijo, que es editor también, que trabaja en La Javeriana, me dijo que es gay, ¿no? Nicolás es gay. Y me decía, madre, no te metas en eso, te van a masacrar. Y yo diré, bueno, no voy a hacer la columna. Y sí, me iban a masacrar. Yo no puedo, no, de verdad, no puedo, eso, pero es algo muy personal. Yo sigo leyendo, yo sigo debatiendo, yo creo que puedo aprender todavía mucho. Es decir, no, pues sí, yo creo que tengo todavía muchos defectos con el feminismo, muchas lagunas con el feminismo. Sobre todo, no estoy suficientemente presente con la cuarta ola. Es decir, sí, las conozco, las jóvenes, hay unas que hacen un excelente trabajo y todo eso, pero no debato suficientemente con ellas. Además, soy como la abuela del feminismo, es decir, entonces, sí. Vamos un poco a ese tema de la virtualidad y otros demonios que a su vez posibilitan esa mirada sobre la cancelación que hablaba yo hace un momento, pero es que sin duda actualmente contamos con unos cambios en las dinámicas de los medios de comunicación. Tenemos periodistas inmersas en política electoral. Hace poco renunció Vicky Dávila a la revista Semana. Y eso llevó a grandes cuestionamientos de los límites en la libertad de prensa en el marco del control social y político a la gestión pública, que a su vez, como lo señalaba hace un momento, eso me lleva a pensar en los medios de corte conservador, como lo es el periódico El Tiempo, donde usted tiene una columna muy reconocida, incluso premiada. Sí. Y en esta medida me preguntaba cómo reconcilia su mirada feminista y sus apuestas cohabitando un espacio periodístico que tiene sólidas bases machistas. Porque uno dice, el feminismo, ¿cómo cabe en periódico El Tiempo? Si ustedes son periodistas, formidable. Florence tiene una columna feminista en un periódico godo. Qué bien, yo estoy tratando de dar un poquito de aire a este... No, por supuesto es que hubiera preferido trabajar en El Espectador, pero estoy con El Tiempo. Pero la gente me dice, no, Florence, quédate en El Tiempo, porque tú... Por lo mismo. Pues sí, por lo mismo. Y te voy a decir una cosa, El Tiempo sí es... pero no tanto como se ha quedado la imagen del Tiempo. Es verdad que es muy godo, que es muy centro derecha, por supuesto que sí, pero yo creo que, yo les voy a contar algo. En 25 años que estoy con El Tiempo, con una columna, antes era casi semanal, después quincenal, ahora es una vez al mes solamente porque me cansé mucho. Es decir, nunca me han cambiado una coma de mis columnas, nunca. Fui la primera a hacer columnas sobre el homosexualismo en el 80, 80 y pico, no, en los 90, hablar de homosexualismo en El Tiempo. Fui la primera, yo tengo 25 columnas sobre el aborto. Nunca me han cambiado nada. Eso hay que saberlo porque también hay una especie de libertad. Enrique Santos, de todas maneras, era el tiempo de Enrique Santos. Todo, no es un imbécil. Enrique Santos es un tipo culto y todo eso que había hoy, que creo que estaba, al contrario, muy feliz que Florence le meta un poco de aire ahí, ¿entiendes? Entonces, sí, pero yo creo, para retomar lo que tú decías, yo creo que el periodismo está cambiando también. Yo creo que hay... por ejemplo, en relación con el tema de hoy, el tema de este mes,
la violencia. Creo que los periodistas están aprendiendo un poco cómo hablar de la violencia, que ha sido tan complicado, porque inclusive todavía decían que hay un ejemplo muy actual, la política, que estaban diciendo que este señor había matado a sus 2 hijitos, ¿sí? Sus 2 hijitos por celos. Es decir, no había que decir eso, entonces era la mujer culpable, imagínate. ¿Ah? Eso es lo que hacen todavía los periodistas, unas cosas así absolutamente, pero están aprendiendo a nombrar feminismo, están aprendiendo feminicidios, es decir, ha sido tan antes todo mi periodo del principio de periodismo con el tiempo era evidentemente pues un asesinato, y probablemente porque la mujer tenía una falda muy corta. Ese tipo de cosas que ustedes han oído bien, por supuesto. Creo que están aprendiendo, creo que tienen un poquito más de cuidado los periodistas. Bueno, depende de qué medios hablamos, evidentemente, ¿no? Y sí, creo que... Sí, y creo que hay una cosa también que ayuda mucho. Creo que hoy día nombrarse feminista no despierta tanto rabia como antes, ¿no? Es decir, es mucho más fácil, veo las mujeres de 20 años y todo eso, nombrarse feminista. Yo creo que hemos ganado 2 terrenos ahí. Podemos nombrar la palabra aborto y la palabra feminismo sin tanto problema. Es decir, aborto, cuando llegué no se podía pronunciar la palabra, es decir, tenía una carga semántica tan monumental el aborto, es decir, inclusive nos tocó inventar fórmulas como la interrupción voluntaria del embarazo, para no nombrar la palabra aborto, que es demasiado cargada. Pero uno dice IVA y no le entienden, ¿no? Sí, bueno, sí. Es decir, entonces yo creo que están aprendiendo los periodistas, ha sido difícil, ha sido largo, a veces hacemos reuniones con ellos, les explicamos, es decir, para que nombren feminicidio ha sido muy complicado, es decir, antes era así, es decir, eran las viejas fórmulas de antaño, es decir, y que tengan cuidado cuando tratan de... Todavía siempre hay un ensayo para decir no, pero no era la culpa completo del hombre, ¿no? Es decir, la mujer debía tener... Sí, hizo algo. Para que el tipo la mate, seguramente hizo algo. Sí. Parte de esa pregunta sobre esa columna en el periódico El Tiempo me ubicaba en ese momento que fue muy álgido en redes sociales, en la parte virtual, cuando Margarita Rosa de Francisco salió porque publicó una columna que le valió el espacio en el periódico. Entonces, hacia allá me llevaba a pensar como en el ángulo que se le da a la noticia o a la columna que permite la estadía o no en el espacio. Sí, eso es cierto. Y a su vez, no pensé que fuera a hacer esta pregunta, pero me surgía y era, ¿por qué Florence nunca estuvo inmersa en política directamente? Nunca aspiró a un cargo. No, es demasiado rico haber sido profesora. A ver, la docencia a mí me apasionó siempre. Y sentí que estaba más libre desde el feminismo, más libre como feminista sin meterme en la política. Ahí te tragan vivas, es decirte. Sí. No, eso no es para mí. Pues a mí me gustaría también hablar un poquito de lo que piensas tú y todo eso de la famosa canción Más 57, que hizo tanto ruido últimamente. Uno, de verdad, desde el feminismo, uno se siente muy golpeado con eso, muy triste, ¿no? Sobre todo diciendo esos muchachos que son de la edad de ustedes, es decir, esos muchachos reggaetoneros, pues chévere todo eso, pero ¿qué le han dicho en la escuela? ¿Qué ambiente han vivido? Para poder hablar de cómo hablan de esto, es decir, hablando de una niñita de 14 años que se ofrece el culo para... Bueno, yo no sé si traduzco mal, pero sí, bueno, mejor que no me oigan mucho porque entonces, decir culo. Entonces, yo no sé, pero a mí eso me tuve mucha tristeza con esto, diciendo, entonces, mierda, no hemos hecho nada, ¿sí? A mí, ya que pones el tema en la mesa y lo vamos a controvertir, yo creo que hubo una trampa en quienes intentaron justificar el análisis de la canción. Y es que decían, bueno, pero es que hay canciones, y tú que has hecho unos discursos retóricos, es que hay unas canciones de antaño que dicen la niñita y entonces la mesa que más aplauda, bueno, lo que fuese.
pero parte del argumento que yo le señalaba era, sí, puede que hayan sido canciones que se posicionaron en otros contextos, pero en este momento, Estamos donde tenemos esos canales de difusión y se reúnen tantos artistas para promover este tipo de violencia hacia las niñas, uno dice, no, estamos por ahí no es. Sí, es que hemos hecho, ¿no? Es decir, estamos en 2024. Entonces, pues, vuelvo a Echeverry. ¿A quién? ¿Echeverry? ¿Nos tumbaron o algo? No. A la rockera André Echeverry. Ah, Andrea Sí, Echeverry. eso es mi referencia. Ella sí tiene unas canciones que reflejan el momento que ella nos venía a entrevistar, todo eso. Es una mujer, sí, que vale la pena escuchar, pero... Bueno, pues claro que tengo 80 años y el reggaetón para mí es un poquito... Yo me quedé con la salsa. La salsa del viejo José Pagano de la 22. Ay, buenísimo. Buenísimo. Ya finalmente hay un tema que no quiero dejar pasar. Hubo algunos que se quedaron en el guión, pero quisiera ir concluyendo con esto. Y es que su nivel social, su capital intelectual y demás cualidades han posibilitado que se mantenga muy vigente a lo largo de los años. Sin embargo, existen esas otras mujeres contemporáneas que, como usted lo diría, han envejecido sin lucha. Entonces, ¿cuál es el llamado para esa generación que, aún teniendo la posibilidad, inconscientemente se escucha más 57, por ejemplo, o da a entender que quieren envejecer sin lucha, como si esto no fuera de ellos o de ellas? Sin lucha, pero aprovechando de la lucha. Es que ese es el como parte de la frustración. Por supuesto, evidentemente. Sin lucha, pero ellas al momento que quisieran poder abortar libremente y todo, que chévere, ¿no? Lo pueden hacer, ¿gracias a quién? Sí, entonces sí, pero tienes razón. Pero bueno, pues que no estamos pidiendo que todas las mujeres sean feministas, en absoluto. Lo que queremos es que hayamos podido contagiar muchas mujeres que entienden esa lucha y que sin ser activista, no hay necesidad de ser activista, también para cambiar el mundo. Pueden tener otros grupos de discusión, hay muchos grupos literarios actualmente de discusión sobre... Bueno, eso está bien, es decir, pero tienes razón, también a veces hay mujeres, a veces inclusive que nos critican como feministas, ¿no? Pero que a la hora de aprovechar de lo que hemos conquistado, están ahí, evidentemente. Sí, eso, pero yo creo que eso es un poco, todas las luchas son así, es decir, yo creo. Finalmente, doctora Florence, en géneros... No, doctora, no. Ay, se me va. No, Yo creo que uno por lo administrador público, pero en Géneros en Controversia tenemos una sección que se llama Géneros en Contexto, donde algunos de nuestros invitados nos recomiendan un libro que les esté acompañando en este momento en la mesita de noche, en la cartera y demás. ¿Cuál es ese libro que la está acompañando en este momento? Aunque bueno, de paso podemos ir promocionando el que se lanzó hace poco. Sí, pues hay muchos. Yo estoy mucho actualmente volviendo a la literatura buena, a la gran literatura. Dejé un poco los libros académicos, yo leo mucho menos libros duros académicos. Okay. Vuelvo a leer, por ejemplo, compré lo de la novela, la Premio Nobel de Literatura, La mujer asiática. Ah, ok. Estaba pensando en Annie Ernaux, pero no. La Nobel de Literatura. No, hubo una Nobel de Literatura también hace 2 años, una francesa. Annie Ernaux. Annie Ernaux. Que tiene el libro El Acontecimiento, que me acordó mucho al de Había que decirlo. Claro, sí. Adelante. Y entonces ahora es una asiática. Que no es fácil su literatura. Yo acabo de leer uno de los que mencionaban mucho, que se llama La lección de griego, y el otro es La vegetariana, que es su novela grande. Estoy leyendo esto, estoy leyendo el libro de Piedad Bonet, porque me metí a leer también muchos libros que quisieron hacer como estos, fragmentos de vida. Piedad Bonet también es una cosa autobiográfica, ¿no? Piedad Bonet es una gran escritora, sobre todo una gran poeta. La prefiero inclusive en poesía que... Yolanda Reyes, son mis amigas, todas esas mujeres, sí, es que buena columnista, ¿no? También muy buenas. Esos son columnistas, Yolanda Reyes, del Tiempo también, ¿no? Es decir, el Tiempo tienen unas, Melba
Sí, es decir, que Escobar, sí, que también es columnista del Tiempo. Es decir, tiene algunas mujeres que de verdad también son feministas o pues son muy buenas escritoras feministas y todo eso. Entonces el Tiempo también se ha abierto mucho a mujeres. El Espectador también, pero creo que eso es un progreso muy bueno, es una cosa muy buena. No estoy leyendo novelas, estoy volviendo a leer Pedro Páramo, porque como lo están pasando, sí, que es un gran libro. Yo creo que toda esa literatura latinoamericana a mí me ha fascinado siempre. Es decir, por supuesto, García Márquez, todos los libros de García Márquez, pero iba a venir 100 años de soledad en Netflix. Todos a la expectativa y repasando al menos la primera parte. Sí. Y yo soy también un amante del cine. Me gusta mucho el cine y ahora como soy pensionada me puedo ir Yo vivo muy cerca de Gran Hogar, de la 72, entonces a veces voy al cine a la 1 de la tarde, no hay nadie, me puedo sentar donde quiero y a las 3 estoy frente al computador. Eso es muy rico. Vayan a ver la última de Almodóvar, muy buena. Y próximamente se estrena Las Sufragistas, ¿no? Que bueno, creo que ese no es el nombre, como que tiene otro nombre, pero la historia del voto aquí en Colombia. Sí, la historia del voto muy bueno, porque les cuento que cuando me vienen niñitas de colegios o inclusive de la carrera de comunicación a hacerme entrevista, a veces les pregunto, ¿y en su universidad ustedes han tenido una cátedra de género? Me dicen, no, profesora, no hemos. Es decir, todavía es muy incipiente eso. No sé si tú has tenido una cátedra de género. En esta universidad propiamente no, de pronto algunos temas, pero lo que hicimos fue que los estudiantes la construimos y nos la dimos entre nosotros mismos. Fue muy interesante. Muy chévere, sí. Bueno, cuando yo era estudiante. Y también tengo el famoso café con mujeres. Cada 15 días desde hace 17 años, ¿no? En un café de Bogotá, los jueves cada 15 días. A partir de las 5:30 hay temas así varios sobre, pues, de feminismo en general, ¿no? Donde nos reunimos alrededor de un café y hablamos, eso es muy rico. Yo creo que que las mujeres se encuentren entre sí es absolutamente fundamental. Sí. Definitivamente. Nos habían aislado al adentro y todo eso. Por eso para mí la pandemia fue tan dura, porque, es decir, yo que soy de la fuera, diciendo a las mujeres salgan, almuercen con sus amigas, vayan a un barcito, toman una cerveza con 2 amigas y todo eso, es decir, lo que me enseñó un poco Simone de Beauvoir, escribió todos sus libros en un café de París, todo, lleno de humos de cigarrillo y todo eso, a las 2 de mañana donde las sacaban porque el bar cerraba, ahí estaba escribiendo sus libros. Es decir, mujeres de la fuera, cuando hemos sido educadas para mujeres de la dentro, de la domesticidad. De la pandemia a mí me cayó encima de una manera tenaz porque además tan bello presidente que tuvimos que nos decía mujeres, las abuelitas hay que protegerlas, infantilizando completamente los abuelos y las abuelas, es decir, pero quédense adentro y todo eso. Yo decía, miércoles, ¿cuánto va a durar esto? Nosotros que luchamos por el afuera, ahora de nuevo estamos todas adentro. Pues Florence Tomás, muchísimas gracias por venir a este espacio, a Géneros en Controversia, a conmemorar este día, a hablar de tantos temas tan relevantes a nivel nacional. Un último mensaje de despedida, doctora Florence. Bueno, Florence siempre se me va. No, se ve que tienes la costumbre de entrevistar a doctores, de pronto. O no, porque aquí, como decía, no me acuerdo qué, cualquier imbécil es un doctor. Entonces... muchísimas gracias por estar en el espacio. Muchas gracias a ustedes. Muy feliz volver a la ESAP. Yo creo que había venido en los tiempos pasados de vez en cuando, pero todavía ustedes no habían nacido. Bueno, pero aquí estamos de vuelta para usted que nos escuchó hasta este punto del programa. Muchísimas gracias por su audiencia. Nos encontramos cada jueves en Géneros en Controversia a través de Radio ESAP. Hasta pronto. Géneros en Controversia. Un encuentro entre la diversidad sexual, feminismo y la administración pública. Escucha los diálogos y reflexiones sobre lo que nos moviliza, nos apasiona y nos motiva. Te invitamos a comprender y contrastar las realidades de diferentes sectores sociales. Conduce Giovanni Suelto, administrador público y cofundador del grupo estudiantil Géneros Disidentes.